premios Nostresport, los mejores deportistas del año 2011 y nuestros compañeros del diario digital deportivo Nostresport que les van a hacer entrega de esos premios. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. El diario celebró su fiesta de cumpleaños con la tercera gala de premios Nostresport al deporte de la Comunidad Valenciana el 15 de febrero. Numerosas personalidades y representantes de federaciones y clubs asistieron al evento. Sí, la verdad es que es una oportunidad, ¿no?, para echar, aunque sea por unos momentos, un vistazo atrás, ver todo lo que ha sido capaz de hacer el deporte en nuestra ciudad en este importante año 2011, en el que nuestra ciudad ha tenido la oportunidad de desarrollar esa capitalidad europea del deporte y en la que vosotros, ¿no?, Nostresport, sois protagonistas importantes de contar la realidad. Bueno, yo creo que el deporte y sobre todo cuando estamos en la Comunidad Valenciana, todos metemos nuestro granito de arena para engrandecer esta comunidad y eso es lo más importante, ¿no? Y a vosotros también por la promoción que dais del deporte. En definitiva, encantado de estar esta noche con vosotros, esta tarde-noche, y que estamos convencidos de que la gala será todo un éxito. La gala fue amenizada con las actuaciones del grupo Floutando, de la Asociación de Grupos Valencianos. 3, 2, 1, voy haciendo malabares flotando sobre mis ruedas. El espíritu nos incandescente, energía positiva, viva nuestro plan. Fueron galardonados los mejores deportistas y entidades de la Comunidad Valenciana. Estoy muy orgulloso de todo lo que me está pasando. Hace unos meses, si alguien me lo dijera, no me lo pensaba esto, de debutar en primera, de jugar en Champions League ante equipos como Barça, Manchester City. La verdad que muy contento, también orgulloso de estar simplemente nominado a unos premios como esto y bueno, muy contento, a seguir trabajando y a seguir mirando para arriba. Sí, este premio especial es el mejor premio que puede llevar en Comunidad Valenciana. Entre otros galardonados, el premio al mejor deportista de 2011 fue para Nico Terol. Hola, soy Nico Terol. Quiero dar las gracias a Nostresport por entregarme este gran premio, es un orgullo para mí. Y siento no haber podido estar hoy aquí, estoy en Jerez entrenando y un saludo para todos y abrazos. Uno de los momentos más emotivos se vivió con la entrega del premio por la solidaridad a Champions for Africa. Buenas noches, gracias a Nostresport por este premio que va dedicado a los niños y las niñas del mundo por los que UNICEF trabaja cada día y especialmente por los niños y las niñas del Cuerno de África que gracias a este partido pudieron superar la desnutrición. Por ellos va este premio. Gracias. Es un reconocimiento al trabajo bien hecho que estamos haciendo tanto UNICEF España como la Fundación Canutté. Ha sido la 4ª edición y esperamos que se puedan repetir muchos más porque nos ayudan. Este año ha sido en la desnutrición, otros años, durante los 3 años anteriores, ha sido la educación de los niños y las niñas en África, parte del Mali, que era donde tiene la Fundación Canutté. También hubo un reconocimiento a la mejor afición, que en esta ocasión fue la del Valencia Basket. Sergio Ballesteros y Selina Moreno también dedicaron unas palabras en agradecimiento por su galardón, premiados por la trayectoria y reto deportivo respectivamente. Muchas gracias, pues significa un reconocimiento más a la natación, a un deporte minoritario y sobre todo también pues un reconocimiento a mucho sacrificio, mucho entrenamiento, mucha disciplina. Para cerrar la gala, la escuela de baile Star Dance llenó de color el escenario con su actuación.